En nombre de Pauta y la Cámara Chilena de la Construcción, les doy una cordial bienvenida a esta edición especial del ciclo de encuentros Construyendo País, que hoy, en esta primera parte, aborda la temática ¿Cómo sacamos adelante a Chile entre todos? Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los que nos están escuchando en esta mañana de junio, después de una noche muy lluviosa aquí en Santiago. Bienvenidos a una nueva versión de Construyendo País. Quiero en primer lugar saludar y presentar a Paula Urenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Cristian. Muchas gracias a todos, muchas gracias especial a Pauta por mantener este espacio de reflexión que se hace tan necesario para que tengamos este diálogo y conversación para abordar, en el fondo, la pregunta que hoy día nos estamos planteando. ¿Cómo sacamos a Chile adelante entre todos? Pareciera hoy día una tarea bien titánica, pero creo que sobre la base de los consensos, de compartir experiencias y de hacer cada uno lo que mejor sabe hacer, podemos encontrar hoy día quizás algunas respuestas. Para la Cámara Chilena de la Construcción, esta discusión es clave. Somos un sector que es crítico para la generación de empleo y para el dinamismo de nuestro país. La construcción aporta cerca del 7% del PIB y cerca del 9% de la mano de obra total en nuestro país. Sin embargo, desde octubre está viviendo una situación complicada que se ha agravado con la crisis sanitaria. Hoy día tenemos casi 900.000 proyectos detenidos por las medidas de confinamiento y creemos que vamos a tener un índice de cesantía de alrededor de 120.000 empleos hacia final de año. Son cifras duras que nos duelen, no tanto por los números, sino que porque cada uno de estos números significan familias y personas que lo están pasando mal y que necesitan el apoyo de todos, del Estado, de las empresas, de la sociedad civil y también de nosotros, de los gremios. Y así lo entendimos, porque también forma parte del ADN de este gremio, y por eso somos parte de la iniciativa Siempre, por ejemplo, que ha impulsado la CPC, y por eso a través de también bastantes organizaciones relacionadas a la Cámara hemos puesto a disposición casi el 20% de las camas privadas de cuidados intensivos del país. Y si nos vamos un poco a lo sectorial, a días de la pandemia lanzamos un protocolo sanitario. Este protocolo fue diseñado por nosotros en conjunto con la Mutual, validado por las distintas autoridades para cuidar la salud de todos nuestros trabajadores y además mantener la continuidad de las obras en la medida que fueran lugares seguros para trabajar. Un esfuerzo público-privado donde acordamos un protocolo, le pedimos a la autoridad que nos fiscalizara y estamos impulsando fuertemente la adhesión en todas nuestras empresas socias y en también toda la industria. Queremos que esto se transforme en un nuevo estándar, acorde a la nueva realidad que estamos viviendo. Hoy día tenemos casi 800 empresas adheridas a este compromiso, estamos muy contentos, eso representa 150.000 trabajadores que estamos cuidando con este protocolo, pero no nos podemos quedar ahí, queremos plantearnos una meta ambiciosa, que es que el 100% de las empresas socias de la Cámara esté adherida a este compromiso. Pero incluso si llegamos a esa meta, sabemos que eso no es suficiente, que no solamente nos podemos preocupar de los sanitarios, sino que también esta crisis ha llegado a lo más profundo y está generando una crisis social muy importante con muchos trabajadores cesantes. Y por eso, además del compromiso sanitario, lanzamos un compromiso social que busca en especial apoyar a todos los trabajadores cesantes de la industria de la construcción, de nuestras empresas socias. Y ahí armamos un programa que aborda tres ámbitos. Uno es la contención. Creemos que la salud mental es un tema importante en este minuto y tenemos que abordarlo. Contención emocional y psicológica. Apoyos económicos mensuales para estos trabajadores y sus familias. Y también orientación. A veces hay muchos beneficios, subsidios disponibles que los trabajadores no saben que puedan optar. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque creemos que a pesar que estas iniciativas son acotadas, tienen un impacto acotado en los trabajadores solamente de la construcción y sin duda pueden seguir desarrollándose, creo que tienen algunas condiciones que son necesarias para que veamos cómo abordamos esta crisis y han cumplido con ciertos procesos que son necesarios. Primero surgen de procesos de diálogo, donde hemos incorporado a todos los involucrados y escuchando sus necesidades reales.
han apuntado alto, nos han planteado metas muy ambiciosas. Se han establecido confianzas y consensos. Y cuarto, han demandado el trabajo de todos los sectores. Por ejemplo, el sector público y privado, para trabajar en conjunto con un objetivo común. Y este es el espíritu que nos gustaría que inundara Chile, que ojalá todos sintamos que esto no es solamente una responsabilidad, sino que tenemos una oportunidad de construir un Chile distinto. Son nuevos tiempos, seguramente la sociedad que vamos a construir ahora va a ser distinta, y lo que sí tenemos que tener claro es que todos necesitamos proponer soluciones. Para eso hemos invitado hoy día a este panel a varios especialistas y que sabemos que nos van a iluminar con sus ideas. Primero, don Mario Kreuzberger, muchas gracias por acompañarnos, alguien que sabe muy bien cómo unir a Chile. Segundo, a Rodrigo Jordán, alguien que es un especialista en cómo lograr metas que a veces parecen imposibles. Y a Bernardo Larraín, quien claramente conoce muy bien cuál es el rol que tiene que cumplir la empresa en todo este desafío. Todos moderados por Christian Banken, quien estoy seguro va a lograr tender puentes entre ellos y ver cómo avanzamos en este camino de sacar a Chile adelante entre todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Quiero recordarles que la Cámara Chilena de la Construcción te invita este 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana a la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, Cómo Construir Ciudad para Todos. También menciono a AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y a realizar lo que necesitas de manera fácil y rápida. Y para eso, conéctate al sitio web de Habitat o Habitat AP. Quiero, junto con saludar a los 3 contertulios que me van a acompañar esta mañana, quiero primero agradecerles su presencia aquí, bueno, agradecerle la presencia a todos los que están acá en este espacio de conversación. Quiero recordar una frase del filósofo chileno Humberto Giannini, a propósito de lo que tú decías, Paula, de la necesidad urgente de la conversación y de tender puentes. Él decía que la conversación es una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Y me parece a mí que necesitamos urgente en Chile esa hospitalidad mutua. Escucharnos, conocernos desde la diferencia, mirarnos y conversar en hospitalidad. Y vamos a hablar de Chile, de cómo levantar el país. Ya tenemos conciencia, me parece, no sé si todos, de la envergadura de esta crisis, cómo golpea no solo las cifras, sino las personas comunes y corrientes, personas que tienen rostro, que tienen vida. Tú decías, Paula, familia, hay dolor. Es una crisis tremenda. Algunos hablan no de una pandemia, sino de una sindemia. Veníamos de una crisis social y política, entramos en una crisis sanitaria y en una crisis económica. Y en los momentos tan radicales y tan extremos, a mí me parece que uno tiene que ir a los fundamentos, a los orígenes, a aquello que nos une en lo más profundo. Y yo quería abrir este diálogo, siempre lo hago por lo demás, cuando hago entrevistas, leyendo brevemente un fragmento de un poema, porque a mí me parece que la poesía en Chile es tal vez uno de los fundamentos más originales, más genuinos, donde hemos llegado más lejos. Tenemos 2 premios Nobel de literatura, 2 poetas, y muchas veces no conversamos con nuestros poetas, y los poetas son el pensamiento original de Chile. Y quiero leer un pequeño fragmento de un poema muy hermoso, donde está expresada y sintetizada toda la nostalgia por Chile, cuando perdemos Chile, ya sea porque estamos lejos, ya sea por un exilio, ya sea porque lo perdemos de alguna manera. Hemos perdido algo, obviamente, con esta crisis. Neruda, en el poema Cuando de Chile, dice: oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve. Ay cuándo y cuándo me encontraré contigo. Enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura. Desencadenaré mi poesía sobre tu territorio. Hay hombres mitad pez, mitad viento. Hay otros hombres hechos de agua. Yo estoy hecho de tierra. Voy por el mundo, cada vez más alegre. Cada ciudad me da una nueva vida. El mundo está naciendo. Pero si llueve en Lota, sobre mí cae la lluvia. Si en Lonquimay la nieve resbala en las hojas, llega la nieve donde estoy. Crece en mí el trigo oscuro de Cautín. Yo tengo una araucaria en Villarrica, tengo arena en el Norte Grande, tengo rosa rubia en la provincia, y el viento que derriba la última ola de Valparaíso me golpea en el pecho con un ruido quebrado, como si allí estuviera en mi corazón
una ventana rota. Me impresiona este verso, pero si llueven lotas sobre mí, cae la lluvia. Yo creo que el amor de Chile tiene que ver con eso. Lo sentimos no en conceptos, no en abstracciones, no en cifras, sino en imágenes y sensaciones. Y lo primero que quiero preguntarle a cada uno de nuestros participantes, antes de ver cómo levantamos Chile después de esta crisis, ¿cuál es el Chile de ellos? ¿Cuál es el Chile entrañable? ¿Cuál es el Chile amado que llevan cada uno en su corazón, en su alma? Como lo expresó aquí el poeta Pablo Neruda. Don Mario, muy buenos días. Buenos días. Yo principalmente, a pesar de que soy un hombre de ciudad, llevo en mi alma el Chile del campo, el Chile rural, el que he recorrido durante muchos años, conociendo las gentes más simples, más elementales, se podría decir, de este país, pero con una sabiduría extraordinaria. Ese es el Chile que yo más recuerdo, es el Chile que más me gusta, porque hay otro Chile que no me gusta. ¿Cuál es el Chile que no le gusta, don Mario? El de mucha desigualdad, a veces de mentirnos entre nosotros. Yo pienso de que ha quedado bastante establecido en este momento, en primer lugar, del estallido social y después de la pandemia o la sindemia, como tú recién decías, de que nosotros, más que construir a futuro, tenemos que ver primero este presente, porque este presente también es futuro, porque nadie sabe exactamente, y ustedes lo ven en los rebrotes de las pandemias en otras partes del mundo, cuándo vamos a salir de esto. Y cómo podemos nosotros, y yo lo he dicho, yo soy solamente un conductor, un animador de la televisión, quizás no tenga el nivel de todos los que están conversando aquí, porque me he dedicado más al entretenimiento, a compartir con la gente. Yo siento de que hoy día los que más pueden, los que más saben y los que más tienen que ayudar a los que menos saben, los que menos pueden y los que menos tienen. Y ese es el presente con el futuro próximo de esa puerta de salida que todavía no vemos. Pero me parece que este presente es muy importante para poder construir un futuro. Muchas gracias, don Mario. Bernardo, para ti, ¿cuál es el Chile entrañable, el que llevas en el corazón? No te escuchamos, Bernardo. Bueno, ahí está. Dado que mi mundo es la empresa y yo fui ejecutivo de una empresa, en esa condición me tocaba recorrer las plantas, conversar con las personas, conversar con los vecinos. Una empresa finalmente puede estar en un perímetro con su planta, pero finalmente está muy inserta en esa comunidad y probablemente para esa comunidad la empresa es lo más visible, en el fondo es como una especie de hito relevante. Entonces esa conversación, ese diálogo en los pasillos que uno tiene cuando es ejecutivo de una empresa, lo añoro mucho. Después yo pasé al directorio, ahora estoy en la dirigencia gremial. De repente uno se empieza a distanciar de ese mundo que es la base de la empresa, y también, como decía Mario, hay personas optimistas, sencillas, llenas de sabiduría popular, digamos, y yo creo que eso diría yo que es lo que añoro del Chile que queremos. ¿Y qué te parece lo que dijo don Mario del Chile que no le gusta? ¿O cuál sería el Chile que a ti no te gusta? Bueno, el Chile que no me gusta, tú hablabas de la importancia del diálogo, la conversación, y probablemente el Chile que menos me gusta es el Chile polarizado, el Chile de compartimentos estancos, el Chile sectario, el Chile que, por ejemplo, hoy día en una pandemia que nadie sabe exactamente en el fondo cómo evoluciona, el Chile que se para en un pedestal a apuntar con el dedo a quienes tienen quizás más responsabilidad que nosotros, el Chile de la comodidad de la opinología y no de la empatía con la complejidad del problema. Gracias, Bernardo, muchas gracias. Rodrigo, ¿cuál es tu Chile, el Chile que llevas en el corazón? Con el Chile que te llevas cuando asciendes las montañas, ¿no es cierto? Okay, eso justamente te iba a decir. Yo tengo una vinculación con las montañas, y cuando en el poema que tú lees Neruda hace referencia a esa cordillera, siempre me ha afectado mucho. Y comparto aquí con lo que dice Mario. En el mundo del montañismo están unas personas que son de la propia tierra, que son los arrieros. Los arrieros nos ayudan a llegar a las montañas, a los campamentos base. Y los arrieros tienen eso que Mario echa de menos. Son solidarios, son comunicativos, son divertidos, tienen un sentido del humor.
se genera una comunidad alrededor de esa fogata en la noche en que todos somos iguales. Puede venir un empresario, ¿no es cierto?, que porque le gustó el montañismo, está haciendo montaña, puede venir un joven de Renca, somos todos iguales, entonces es un país mucho más solidario, mucho más equitativo, mucho más igualitario. Ese es el país que yo echo de menos, un país más justo, ¿no? Y en ese sentido, diciendo lo que no me gusta, claramente yo comparto con don Mario la inequidad, pero una de las cosas que más no me gusta en Chile es la segregación que tenemos. Y lo digo abiertamente, nosotros hoy día aquí estamos en este espacio muy bien construido por la Cámara Chilena de Construcción, por quien tengo mucho respeto. Han hecho acción social desde años, desde hace 50 o 60 años la Cámara Chilena de Construcción ha hecho acción por los que menos tienen muy significativa. Pero igual seguimos siendo de una élite. Y la élite, especialmente en el estallido, quedó comprobado. Hay un, no sé, 70% de las personas que no participan de estos espacios, que no tienen lugar. Las élites, y cuando digo élites, de todo el mundo, empresariales, sociales, religiosas, vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, de aquí, y no tenemos vinculación con este otro mundo, ese que decía la Paula, de los trabajadores de la construcción, de sus realidades. Esa segregación que parte por el territorio, pero también es cultural, es económica, es social, es verdad la que no me gusta. Muchas gracias, Rodrigo. Y vamos a partir de lo que ustedes dijeron, de lo que no les gusta de Chile, que ya implica de alguna manera un cierto diagnóstico, me gustaría pensar cuáles son los recursos, porque las personas y los países que sufren una catástrofe, un accidente o un duelo, tienen que movilizar para poder levantarse de nuevo una resiliencia, que es un concepto acuñado por un psicólogo francés, Cyrulnik, la capacidad de resiliencia del ser humano. ¿Cuáles son los recursos de resiliencia con lo que contaríamos en Chile? ¿Recursos culturales, políticos, recursos humanos? ¿Cuáles les parecen a usted, don Mario, que serían esos recursos para ir a buscarlo y a dónde ir a buscarlo, para empezar a pensar cómo va a ser esta reconstrucción, llamémosla así, post-pandemia? Pero ahí yo pienso que estamos como llegando, cuando con esa pregunta, perdón, pero es como que estuviéramos llegando a la cumbre de la montaña. Sí. Porque yo escuchaba a Paula hablar de estos 150.000 trabajadores, pero estos 150.000 trabajadores viven entre una hora y cuarto del lugar donde trabajan. Todas las mañanas vemos las filas que hacen para tomar los buses y todos vemos cómo vienen dentro de los buses. Entonces, ¿cómo se puede proteger en esta pandemia a la gente? Y todos, y no sé si también se han preguntado dónde viven y cómo viven, porque en esta pandemia aparecen muchas cosas que tienen que ver con el progreso que hemos tenido, pero que tenemos que mejorar, porque, claro, entre vivir en una media agua y vivir en una casa de 38 metros cuadrados, que es el estándar de esas casas, es muchísimo mejor. Pero vivir en una casa de 38 metros cuadrados, no sé si alguno de ustedes la ha visitado, porque yo sí las he visitado, es, no sé, es una cosa, pero pequeñísima, donde vive una familia de 6 personas. ¿Cómo se protegen hoy día en esta pandemia? Esto es todo lo que a mí me parece que hay que ver mucho antes que lo que va a pasar después. Hoy día tenemos que buscar soluciones frente a algo que nos está ocurriendo, porque según veo en las estadísticas, estamos en 8º lugar de infectados en el mundo y en el lugar número 15 de mortalidad. O sea, tenemos que cuidarnos, estamos en un momento álgido de esta pandemia en Chile y tenemos que levantar además el espíritu de todo el país. Don Mario, sí. No, me parece perfecto. Yo creo que tiene toda la razón en lo que acaba de decir sobre la pregunta. Quizás me adelanté muy rápido a lo que viene después. Y tal vez por eso quiero volver atrás. ¿A usted le ha tocado vivir Chile en estos, bueno, conoce la historia de Chile en las últimas décadas? Ha estado conectado con la gente, con la realidad, a través de infinitas largas conversaciones, encuentros, a través de la televisión, a través...
¿Qué ha pasado con Chile entonces en estas décadas? Bueno. ¿Era todo mentira, era todo una ilusión, este desarrollo del que nos sentíamos orgullosos? ¿Cómo lo ve? ¿Hay luces y sombras? ¿Cómo lo ve usted? Lo dije al principio, no tengo quizás, tengo la preparación solamente del menos común de los sentidos, del sentido común. Y además debo decir que durante los últimos 33 años yo no he vivido en Chile. Vengo todos los meses a Chile, pero ustedes saben, he vivido en el extranjero. Sin embargo, cuando he venido, y también durante los primeros 30 años que trabajé en la televisión, recorrí todo Chile. Cuando digo recorrí todo Chile, no solamente recorrí todas las provincias y todas las regiones de Chile, sino también recorrí todas las ciudades completas en todos los lugares. Yo creo que Chile en los últimos 40 años ha avanzado muchísimo, pero me parece que avanzó de una manera muy rápida y eso de alguna manera dejó, por lo menos lo que me parece que pasó en el último tiempo, es que la gente estaba muy endeudada en Chile, con unos créditos carísimos que no podía pagar, y lo que había conseguido en estos años lo estaba perdiendo a través del crédito. Eso me pareció que era lo primero que pasaba. Además de lo que dijo Rodrigo, de la desigualdad que se produce, una desigualdad inmensa. Y yo creo que es por ahí donde nosotros tenemos que buscar la solución. Seguramente esto es una solución difícil y un empresario como Bernardo lo podrá explicar mejor, porque esto tiene que ser un equilibrio entre el interés por invertir en Chile, por trabajar en Chile y producir un equilibrio entre la sociedad, que también fue algo que dijo Rodrigo, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Él dice, mira, aquí hay un corte, es como, yo vivo debajo de la cota 1000, es como la cota 1000 para arriba y para abajo. Entonces, yo creo que esas son cosas que Chile tiene pendiente y no tengo la explicación, no tengo yo la capacidad de encontrar la solución, pero sí ese es mi diagnóstico. Gracias, don Mario. Bernardo, tú te has caracterizado en el último tiempo por ser uno de los empresarios con ideas más inclusivas, con mayor flexibilidad, con capacidad de generar acuerdos, de tender puentes, de abrir diálogo. Al revés de la imagen que hay, digo que es la imagen, no digo que sea justa, hay una parte importante de la población que ha castigado fuertemente al empresariado como uno de los corresponsables de esta crisis social. Yo sé que ahí son juicios que a veces se hacen en bulto y evidentemente que no todos los empresarios ni son corruptos, ni coludidos, y etcétera. Pero hay una crítica que uno lo pulsa en la calle, ¿no? A ver, como empresario, digamos, ¿cómo percibes todo lo que ha ocurrido, todo lo que acaba de decir don Mario? ¿Cómo lo reciclas? ¿Cómo ves al Chile que tenemos de base? ¿Cómo lo recibimos, digamos, antes de la pandemia? Y me imagino que has hecho una reflexión profunda a partir del estallido social, puesto que has estado generando acuerdos con sectores muy variados políticamente e ideológicamente, digamos, Bernardo. Mira, yo creo que conectándola con tu pregunta anterior, esta otra pregunta, yo creo que Chile tiene espacios de resiliencia, sobre todo cuando analizamos este país en comparación con nuestra región, por ejemplo. No hay duda que lo que se ha hecho en los últimos 30 años nos permite tener resiliencia, ¿no es cierto?, fiscal, nos permite tener una base de sociedad civil muy fuerte, que tiene una capilaridad que en otras partes, en otros países de la región no existe. Entonces, la sociedad civil llega a rincones de pobreza donde el Estado no llega, o si llega mal. Creo que también tenemos un Estado que por muchas ineficiencias y capturas políticas que tenga, tiene una cierta resiliencia. Y lo mismo puedo decir de la política. Yo en ese sentido veo el vaso medio lleno en Chile cuando lo comparo con otros países de la región. Y eso es precisamente lo que nos permite hacer cosas como las que estamos haciendo. Hay otros países que no tienen el lujo de poder, en el fondo, ofrecerle a sus ciudadanos para que puedan guardar cuarentena un ingreso de emergencia, como el que está haciendo Chile. Simplemente no tienen los recursos. Así de dramático es. Eso pasa en países como Colombia, como Argentina, en fin. Entonces, tenemos resiliencia. Ahora, yo creo que es importante el recomprender el Chile actual. Si yo tenía una comprensión A el 17 de octubre, debiera en el fondo resetearla a una B en noviembre y probablemente a una comprensión tipo Z
en marzo. O sea que la comprensión del Chile de febrero, por así decirlo, es completamente distinta a la que tenemos que reconstruir hoy día. Y esto lo digo porque creo que la comprensión de lo que estamos viviendo es la primera parte de la solución. Eso leyendo una entrevista a este filósofo español, Daniel Innerarity, el domingo en la Arte y Letra decía eso. Mire, la comprensión de la situación que estamos viviendo no es la solución, pero es buena parte de la solución. Y yo creo que esa comprensión le pongo una palabra antes, una recomprensión, porque creo que el ministro Briones es el que más lo ha expresado con mucha nitidez, lo expresó en la conversación que tuvo contigo, Cristian, de que él siente que, yo también lo siento, que no terminamos de convencernos o de comprender la magnitud de lo que está pasando. Y en esa recomprensión creo que van a aflorar dos palabras que claro, a nivel retórico se dice, pero no sé si hay una comprensión cabal de la profundidad de la situación de pobreza que vamos a vivir y de la profundidad de la situación de desempleo que vamos a vivir. Y creo que cuando uno, por ejemplo, piensa en una hoja de ruta, concepto con el cual yo estoy 100% de acuerdo, hoja de ruta a largo plazo, en fin, ¿qué pasó? Pasó que con esta pandemia, la primera estación de esa hoja de ruta va a ser una estación que no hay ningún camino que no vaya a pasar por ella. Esa estación se llama pobreza, se llama desempleo, y por lo tanto, el desafío ¿cuál es? ¿No? Así como tiene que haber una recomprensión, también creo yo que tiene que haber un reseteo de los instrumentos. Y eso es un concepto que se lo robé al Foro Económico Mundial, que en su encuentro de enero próximo se llama el resetting. Porque claramente yo creo que a mí lo que de repente me distancia a las personas que andan con el mismo martillo buscando los mismos clavos, por así decirlo. En circunstancias que Chile cambió profundamente y hay una primera estación que, insisto, el desafío de empleo, el desafío de pobreza va a ser gigantesco y va a ser de tal magnitud que no hay todos los destinos en el fondo que conversábamos hace 3 meses, tener una economía en el fondo que es sustentable, que abrace el cambio climático. Si no abordamos el drama de la pobreza, el drama del empleo, no lograremos llegar a pasar el valle para poder en el fondo pensar esos desafíos de largo plazo. Ahora, este retooling, estos nuevos instrumentos, es como cuando uno resetea el computador y te aparece un nuevo fondo de pantalla, que el fondo de pantalla en Chile va a ser, ¿no es cierto?, uno con más pobreza, con más desempleo, y tienes que tener nuevas aplicaciones, nuevos instrumentos. Ahora, esos instrumentos, ¿cuál es el desafío? Que al mismo tiempo que están abordando una situación contingente, dramática, como la que acabo de mencionar, también estén abordando desafíos de largo plazo. Entonces, por ejemplo, un tema tan pertinente para la construcción, si uno piensa en la ciudad, en el fondo, que han estado muy segregadas, en el tipo de vivienda que estamos construyendo. Don Mario decía los 38 metros cuadrados. ¿Por qué no nos ponemos las pilas y ponemos en la mesa, por ejemplo, el concepto que hace mucho tiempo está transmitiendo arquitectos destacados como Alejandro Aravena, de la vivienda incremental, donde tú diseñas un núcleo básico que lo construyes con agilidad y dejas prediseñado la ampliación para que esa vivienda se transforme, tenga un ADN de clase media? Quizás al principio los recursos, la escasez, no va a permitir de entrada construirla como clase media, pero ¿por qué no tener esa unidad de servicios básicos y tener todo prediseñado, incluso costeado, para que la persona recurriendo a emprendimientos locales pueda ampliarla cuando vaya requiriéndolo? Y segundo concepto en la construcción de vivienda, el tema de los espacios públicos. ¿Por qué no hacemos un 2x en que cada, en el fondo, solución habitacional tenga, por así decirlo, no sé, un cierto, por cada metro cuadrado de superficie privada, existe una cierta cantidad de metros cuadrados de espacios públicos, que además estos espacios públicos sean gestionados por la misma comunidad para que sean sustentables? Muchas veces se construyen y quedan botados. Entonces, yo creo que el concepto de recomprensión y retooling de instrumentos me parece fundamental. Y solo un último comentario de la importancia de la recomprensión, y porque creo que hay mucha retórica en que se comprende lo que estamos viviendo y no tanta acción. Por ejemplo, cuando, y no quiero meterme en la discusión de su gestión en la salud, pero el ministro Mañalich dijo una vez, hace algunos días, que a él le sorprendía el hacinamiento y la pobreza que se vive en ciertos sectores de Santiago. Y lo crucificaron, porque ¿cómo es posible que un ministro no sepa eso? Entonces yo me pregunto, esas personas que lo crucificaron y que han tenido posiciones de poder en los últimos 15 años, ¿qué estaban haciendo cuando los campamentos pasaron de 27.000 a 60.000 hoy día?
si tenían una cabal comprensión de la pobreza en circunstancias que son los campamentos, la mejor representación de la pobreza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos quizás distraídos en si la gratuidad universitaria iba a ser, ¿no es cierto?, del 60% de la población o del 100% de la población. Y mientras tanto, debajo de las narices de esas personas que sacrificaron a Mircho Malañez porque simplemente dijo que les sorprendía la pobreza y el hacinamiento, estaba pasando lo que estoy diciendo. 27.000 familias el 2011, 65.000 familias en la estimación de un techo para Chile, que serán las familias en campamento el 2020. Entonces, se habla de comprensión, pero no se actúa como si esa comprensión fuera cabal. Muchas gracias, Bernardo. Ya la pregunta es como una doble pregunta, pero así que tiene la posibilidad más amplia de poder contestar dentro de ella, porque ahí me la impugnó desde su maestría de entrevistador don Mario, pero tiene toda la razón. Puedes combinarla como lo hizo un poco Bernardo, digamos, y a partir de lo que han dicho Bernardo y Mario. Rodrigo, dale. Bueno, parece que los tres coincidimos que, y es fundamental, una comprensión cabal de lo que estamos viviendo. Yo creo que eso es muy fundamental. Retomando lo que decía, el 70% de las personas no conoce. Comparto lo que dice Bernardo, yo hago clases de pobreza en la universidad y siempre mis alumnos en los últimos 15 años se han sorprendido por la data que uno entrega, y data que ha estado ahí, ¿no? Los alumnos no saben cómo se mide la pobreza, saben a cuánto está el dólar, saben el valor de la UEF, saben la tasa de interés, pero no saben cómo se mide la pobreza. Entonces, el desconocimiento es brutal. Pero hay cosas incluso más profundas que la comprensión de esto, porque, por ejemplo, el crecimiento económico ha sido como un mandato, ¿no?, que soluciona, y yo lo suscribía, ¿no es cierto? Es importante un crecimiento para la superación de la pobreza, para las soluciones sociales, etc. Pero eso, como bien dice Bernardo, se contrapone, porque hay una cierta cosa de un crecimiento infinito, se contrapone contra un medio ambiente, contra un medio natural, contra una tierra que tiene recursos finitos. Y esa es una discusión que va a tener que ocurrir, es una discusión muy profunda. Muy profunda. Tal vez no es necesaria para solucionar la sindemia de que tú hablas, Cristian, ahora, pero sí va a ser muy profunda para nuestros hijos. O sea, tenemos que resolver un desacoplamiento que desacople el desarrollo social, el desarrollo económico de un crecimiento económico infinito, porque eso no nos va a dar. Tenemos problemas medioambientales en Chile brutales, Puchuncaví, los plásticos, el cambio climático, etc. Entonces, eso también hay que meterlo en la ecuación, porque como dice don Mario, lo que uno haga hoy día tiene consecuencias con lo que va a ocurrir en el futuro. Incluso las soluciones habitacionales. Comparto lo de Bernardo con la arquitectura de Aravena, etc. Pero en Sudáfrica se hicieron políticas distintas. Se hicieron un 3x0, o sea, básicamente lo que se hizo fue acondicionar todo el barrio y la vivienda que se le diera a cada persona. Pero se acondicionaron los barrios y los barrios se hicieron donde vive la gente. No hay esta discriminación territorial que empieza a generar este distanciamiento que ocurre entre la gente. Pero además hay un fenómeno más importante incluso que la pobreza objetiva, como la dice don Mario, dice Bernardo, que no es solo los datos, ¿sí? Ojo, todavía 400.000 o 500.000 personas viven en pobreza extrema en Chile. Y eso a mí me da vergüenza porque un país con los recursos que tenemos, con los recursos humanos, naturales, financieros, de conocimientos intelectuales, que 500.000 personas no les alcance ni siquiera para satisfacer el 66% de sus necesidades básicas, es impresionante. Pero no es solo los datos duros, es cómo se vive esa pobreza, cómo la vivo yo, ¿no? Porque también hay una dimensión subjetiva de la pobreza, y una que es aún mayor, que es la relacional. Yo le digo mucho a mis alumnos, a la gente que me dice, oye, ¿qué hacemos? Una pregunta como esta, ¿cómo sacamos a Chile entre todos? Mira, antes, hazte una para y ándate a pasarte una mañana en el municipio de Cerro Navia, en el municipio de El Bosque, en el municipio de La Pintana, y siéntate y escucha y mira. Mira a la señora que dice, pucha, yo tenía un negocito, lo perdí porque con la pandemia no puedo salir, no tengo plata, mis dos hijos que están en el colegio no tienen ninguna posibilidad de ir a la escuela, no hay internet, no sé qué, entonces uno que tiene 16, que está en cuarto medio, está bordeando ahí con el narco, de lo único que vivimos es de la pensión que tiene mi mamá, por supuesto que el marido no existe. Conocer esa realidad te empapa, ¿no es cierto?, como dice Bernardo, de ese conocimiento de lo que hay que hacer.
Pero lo que es peor es que la vecina de esa señora le cuenta que ella se sube al metro, o se subía porque ahora estaba en cuarentena, pero se subía al metro desde el Bosque, desde La Pintana, desde Renca, desde, ¿no?, Cerro Navia, y se baja en Alcántara, y camina por Presidente Riesco y por Rosario Norte, y están los edificios maravillosos de cristales, con las cafeteras y las cafeterías con terraza, con verdes, con jardines impecables, y la señora dice, mira cómo vive esta gente. Y nosotros vivimos, como dice don Mario, hacinados en un lugar impresionante. Antes que empezara el programa, hablábamos de las clínicas. Las clínicas en Chile como no existen en ninguna otra parte del mundo en términos de su riqueza. Entonces también no es solo objetivo, es simbólico ese nivel de pobreza. Por tanto, cuando uno dice lo que hay que hacer, bueno, uno dice, partamos por esta comprensión, y agrego lo siguiente, bueno, entonces tengamos que ser generosos. Y aquí yo reconozco lo que ha hecho la Cámara Chilena de Construcción, y como dije antes, lo ha hecho desde hace muchos años, o sea, mucho antes que existiera responsabilidad social empresarial, etcétera. La Cámara Chilena tenía acciones sociales de hace mucho, hace 40, 50 años, Mario se acordará. Pero cuidado, porque lo que importa es cómo yo convivo con las otras personas, cómo las incorporo. Cuando tú me preguntas, y aquí vinculando la resiliencia, ¿qué es resiliencia? Tenemos que incorporar a las personas en las soluciones. Tenemos que incorporar a esas personas en las soluciones. Por ejemplo, nosotros creemos en la democracia representativa. Está perfecto, yo creo que todos apoyamos. Pero ¿qué democracia representativa? Con Bernardo alguna vez viajamos a Suiza a mirar cómo se vinculaban todos estos problemas sociales. Y resulta que hay en una democracia representativa consultas ciudadanas, plebiscitos mucho más seguidos de lo que hay en Chile. En Chile un plebiscito es algo como extraordinario. ¿Por qué? En un periodo de 4 o 5 años que dura la presidencia, ¿por qué no se pueden hacer 2 o 3 consultas ciudadanas de temas relevantes, valóricos, económicos y sociales? ¿Cómo vamos incorporando a esa gente? ¿Cómo construimos capas intermedias? Hoy día no hay capas intermedias, Mario se acordará. Hace 30 años atrás existían los clubes deportivos, las juntas de vecinos, los sindicatos, los colegios profesionales, capas intermedias de la sociedad que organizaban la sociedad y que tenían diálogo con la autoridad. Hoy día nada de eso existe. Nada de eso existe. Existe solo la protesta en la calle y el pedido a la autoridad máxima. ¿Por qué no vamos construyendo una sociedad más rica, que más Eso requiere de algo que Chile tiene. Si tú me preguntas si algo que Chile tiene, y Mario es experto en esto, es generosidad. Pero no solo una generosidad del bolsillo, sino que una generosidad espiritual y una generosidad intelectual. Muchas gracias, Rodrigo. Mario, ahora sí que va a tener que aceptarme la pregunta, porque yo creo que ya están instalados en el corto tiempo que tenemos temas fuertes, temas duros que nos hacen despertar. La consigna del estallido social fue Chile despertó. Bueno, todavía falta que despertemos en muchas otras dimensiones, también en la dimensión de la tolerancia, como dijo Bernardo, que también ha estado lamentablemente dañada en esta pasada. Don Mario, hablemos un poco de, usted habló de levantar el espíritu, levantar el ánimo. Para levantar el espíritu, para movilizar un país, y no solamente a una élite dirigente, no solamente el gobierno, no solo el Estado, sino que también a esa sociedad civil, que es el tercer pilar del que habla un teórico que estudia nuestras sociedades contemporáneas, lo fundamental que es el tercer pilar, y ese ejercicio social que hablaba Rodrigo Jordán. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿qué relato construimos? Porque pareciera, por lo que hemos escuchado, que no tenemos un nosotros. Es decir, cuando uno ve la Teletón, uno se da cuenta que hay un nosotros que es incontestable. Podrán haber algunas críticas minoritarias, pero es un nosotros. El país entero se moviliza detrás de eso. Cuando hay un terremoto, hay un nosotros. Claro. Y los países se construyen con un relato, pero un relato de verdad, no una estrategia comunicacional, sino que un relato de sentirnos parte de un nosotros. ¿Cómo reconstruir ese nosotros dañado, al parecer dañado y fracturado de Chile, Mario? Bueno, yo pienso que este es un momento muy especial y esta es una emergencia, y concuerdo totalmente con lo que dijo Rodrigo. Yo lo ejemplifico de otra manera, pero es igual. Cómo la gente se mueve de un lugar a otro y ven dos mundos muy distintos, que los ven los mundos distintos en todas partes. Y
ya que tú me preguntas hoy día, en esta emergencia, ¿qué está esperando ese gran porcentaje de la gente que tiene miedo por necesidad? Miedo por necesidad de hambre hoy día, por necesidad de un servicio médico que no sabe si lo va a tener en el momento que lo quiere tener. Espera del otro grupo, que él supone, porque frente al coronavirus estamos todos desnudos iguales. No importa en qué lugar de Chile vivamos ni en qué nivel, porque esto depende de muchos factores. Pero yo pienso que para unir a la gente, hoy día la gente espera de aquellos que tienen más, saben más y pueden más, que vayan a abrazarlos a ellos hoy día. Esto es en el momento de la emergencia. Después, lo que dijo Bernardo tiene mucha razón en muchas de las cosas técnicas, económicas, en las que no quisiera ni siquiera competir con una opinión. Me parece muy inteligente lo que dice de la construcción de las casas con respecto a que los terrenos fueran más grandes y se pudieran ampliar. Pero tú nombraste la Teletón. ¿Y qué es lo que la Teletón le vendió a la gente hace 40 años? Si así se puede hablar de Teletón, de vender. Le vendió esperanza, porque no existía la esperanza de la rehabilitación. Y aquí voy a poner un ejemplo que lo pongo muchas veces como cliché, porque lo he hecho y lo he repetido muchas veces. Si tú vas a un restaurante en Estados Unidos y le preguntas al mozo, que en un porcentaje alto donde yo vivo es hispano, o sea, de algún país latinoamericano, principalmente de México y de Puerto Rico, de esos lugares, y le preguntas cuál es tu sueño, dice, yo lo que quiero es de pronto independizarme y tener un restaurante de unos cuatro mesitas. Y tú le preguntas al mismo mozo en Santiago, haz la prueba, y él te va a contestar, ojalá me hagan jefe de los mozos. La esperanza de salir de un lugar al otro lugar, de poder saltar de una población a vivir en el barrio Oriente, esa esperanza no está en la mente de la gente. Eso es lo que hay que crear esperanza. Y para crear esa esperanza, tiene que haber un mayor grado de oportunidades para que eso ocurra. Pero eso es posterior, porque yo sigo insistiendo de que lo que construyamos en este momento, en estos meses, es muy importante para cómo vamos a enfrentar este futuro en que, por sentido común, creo que va a haber mucho desempleo, va a haber mucha sorpresa, mucha pobreza y que nos vamos a necesitar todo. Don Mario, usted habló de lo que hay que hacer ahora, de la urgencia y lo que hay que construir ahora. ¿Dónde colocaría usted la energía, el foco? No lo estoy pidiendo como experto, obviamente, sino que como un observador privilegiado de la realidad chilena y con una intuición profunda. Tampoco, porque acuérdate que estoy 90 días aquí retenido, pero digamos como intuición, por lo que veo en la televisión, es que necesitamos crear empatía, necesitamos buscar entre todos, porque no le podemos cargar todo al Estado. El Estado, y tiene mucha razón Bernardo cuando dice, el Estado le pudo dar a los chilenos lo que ninguno de los países vecinos le ha podido dar, porque tuvo esas reservas. Pero conjuntamente con esas reservas sigue manteniendo una gran diferencia. Esa brecha social no la ha logrado arreglar de la manera en que parece que la comunidad entera lo quiere, o la mayoría de la comunidad lo desea. Entonces, siempre es difícil, pero yo pienso que en este momento la empatía de todos y el deseo de todos de colaborar con aquellos que más necesitan, porque eso es lo importante. Fíjate que tú nombraste la Teletón, que yo tuve la oportunidad de mostrarle un instituto a Bernardo, porque yo quería que él fuera y él después te puede contar. Entonces en la Teletón nosotros teníamos un porcentaje muy alto, me voy a extender unos minutos nomás, muy Dale, corto. Él nomás, tranquilo. Un porcentaje muy alto de gente en contra, no querían que se hiciera la Teletón. Entonces yo dije, está mal explicado porque vamos a hacer una cosa distinta. Hicimos una nueva encuesta y la nueva encuesta fue peor. 78% de la gente decía que no se hiciera la Teletón. Pero un joven
bastante más joven que yo, leyó bien la encuesta y dijo, mire, aquí hay un dato. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿por qué no quieres que se haga? La mayoría de la gente dice porque va a fracasar, porque no vamos a lograr la meta, esto que hemos logrado durante 40 años. Y cuando preguntas quién está dispuesto a donar, había 58% de la gente que sí quería aportar. Y entonces, ¿qué pasó? 600.000 personas depositaron en la cuenta RUT entre 500 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos. Hicieron 2.000 pesos también, 3.000, pero la mayoría eran 500, 800 pesos. Era un aporte simbólico, porque siempre habían aportado y lo sentían propio. Pero aquellos que más podían, triplicaron su aporte. Y otros que más podían, también lo triplicaron. Y así, con aportes importantes de familias y empresas, llegamos a la meta. Todos querían que esto no fracasara, que esto no fallara. Entonces yo digo, Chile hoy día tiene que hacer lo mismo. Tenemos que buscar una manera de ir en ayuda de todo aquel que lo necesita. Yo lo digo, primero el vecino, primero el tipo que más puede en la cuadra, en el barrio, pero aquel que puede hacer su propia campaña, puede mandar el mismo 10 cajas a 10 amigos que sabe que la necesitan, que es una cosa que a mí me ha pasado. Hay un porcentaje muy grande de la gente que nunca necesitó, que hoy día no se atreve a decir yo necesito. No sé si contesté tu pregunta. Sí, me quedé pensando en lo que acaba de decir, me quedó resonando, por eso me quedé un poquito en silencio. Don Mario, excelente, muchas gracias por la respuesta. Y Bernardo, a partir de lo que dijo don Mario de ese abrazo, generar esperanza a través de un abrazo y también de una invitación que sea creíble y que permita sumar voluntades y que no vuelva a ir de nuevo la fractura que está ahí debajo. Claramente hay una fractura en el país, eso lo sabemos. Me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que es posible ese abrazo? Si estás de acuerdo primero con don Mario en lo que dijo, o tal vez piensas que eso podría ser una suerte, algunos podrían decir es un asistencialismo. Aquí lo que falta no es solo asistencialismo, solidaridad, sino que se necesita... No, esto es solo para la emergencia. Sí, para la emergencia, sí. Nada más, después yo creo que cada uno se pone en su trinchera. Claro, exacto. Bueno, pero... Es como cuando el auto está en el barro, primero saquémoslo del barro y después miremos si se rompió el distribuidor. Eso. A ver, ¿cómo sacamos el auto del barro? Los primeros gestos, los primeros gestos que tú verías cercanos y posibles de hacer desde el empresariado. Bernardo. Mira, el empresariado, lo mencionó la Paula, básicamente hizo este esfuerzo, más allá de lo que está haciendo cada empresa en su perímetro, por así decirlo, que su primer deber, ¿no es cierto?, en la salud de sus trabajadores, con los protocolos para trabajar seguramente. También armó esta iniciativa colectiva, que se llama Siempre, Solidaridad e Innovación Empresarial, que yo siempre la destaco más que por los recursos levantados o por la compra de ventiladores. La destaco porque lo que se pone a disposición de una emergencia como esta es la integración, por supuesto que de recursos, pero sobre todo de capacidad de gestión, de innovación, de articulación. Por ejemplo, no se dice, eso yo tengo una cierta distancia con la columna de Daniel Matamala el fin de semana, que insinuaba que levantaba unas lucas para puro comprar ventiladores de China. Finalmente hay una página web transparente donde se habla de lo que estamos haciendo ahí. Apoyamos a miles de organizaciones de la sociedad civil, no porque quisiéramos simplemente aportarle recursos, sino que, y la misma razón fue la que explicó que apoyáramos fuertemente la Teletón, porque la sociedad civil tiene una capilaridad, una llegada, un tejido social, que es tanto más relevante que, por así decirlo, el bien social que prestan a esas personas que atienden. Eso por un lado. Por otro lado, en el fondo, este fondo también lo que ha hecho es un fondo, por ejemplo, de innovación. Apoyamos a 5 proyectos chilenos que están haciendo ventiladores mecánicos desde universidades chilenas. Apoyamos a distintos tratamientos que se están, en el fondo, diseñando en Chile. Incluso el ministro Kuf me decía, ¿por qué no hacemos un estudio de factibilidad para tener una fábrica de vacunas en Chile? Porque cuando llegue el momento de la vacuna, esta se va a tener que masificar. Entonces, ese es un primer espacio en lo que cada empresa hace en su perímetro.
con las personas que trabajan con ellos, con los proveedores, con las comunidades. El segundo espacio, ¿no es cierto?, esta iniciativa colectiva. Yo creo que finalmente hay muchos espacios donde las empresas, entre ellas, pueden unirse en una lógica de colaboración precompetitiva para innovar, para enfrentar desafíos sociales que requieren capacidades empresariales en alianza con la sociedad civil. Así que yo creo que así parte el abrazo. Ahora, yo creo que en los momentos de crisis y de emergencia como este, finalmente también se construyen los países de largo plazo. Lo decía Sergio Ursula en entrevista, mira, el largo plazo se construye en contingencias como esta. Y por eso yo me desafío también a que cada vez que planteamos una solución para la contingencia, ojalá que en ese mismo instrumento, en ese mismo nuevo herramienta, incorporemos un desafío de largo plazo. Entonces, por eso decía, si vamos a reconstruir vivienda, repensémoslas. Otro tema relevante relacionado con la segregación y la desigualdad. Así como bajo nuestras narices los campamentos pasaron de 27.000 familias a 65.000 familias, bajo nuestras narices también hay segregaciones urbanas que son completamente inaceptables y que son, creo yo, de no tan compleja solución. En una ciudad moderna, integrada socialmente, puede ocurrir lo que dice Rodrigo, digamos, que efectivamente hay personas que viven en el sector norte de Londres, en una vivienda pequeña, en fin, y otras personas que viven, no sé, en el sector de Chelsea, en Londres, en una vivienda mucho mejor. Pero eso es menos relevante, ¿por qué? Porque tanto la persona del barrio Chelsea, que es un muy buen barrio de Londres, como la persona que vive en el sector norte, toman el mismo transporte público y toman el mismo tiempo para llegar a un parque como el Hyde Park. Entonces, simbólicamente, si es que la reconstrucción la hacemos generando esos espacios públicos de integración, porque creo yo en el fondo que lo importante aquí hay desconfianza. Entonces, ¿cómo logramos que las personas perciban que esta recuperación no van a ser parches de corto plazo, sino que van a haber iniciativas de largo plazo, incluso desde el punto de vista del medio ambiente? Cuando pensamos es fundamental reactivar la inversión, sí. Bueno, reactivemos la inversión dirigida a nuestra resiliencia hídrica, al cambio climático, a la economía circular. Hay mucha infraestructura que se tiene que desarrollar para propósitos ambientales y que al mismo tiempo va a generar la solución al problema contingente de desempleo. Entonces yo creo que tenemos que, y eso no lo veo en Chile, el debate de vincular la contingencia con el largo plazo, lo veo insuficientemente presente en el debate público. El 99% del debate del plan de recuperación económica consistió en el ingreso de emergencia, que era un imperativo, que era necesario, pero Chile no va a vivir de un ingreso de emergencia. Las expectativas de las personas de sentirse parte de un mismo barco que va al mismo destino, sea que algunos van en el piso de arriba, otros van en el piso de abajo, pero vamos en el mismo barco. Esa expectativa que tenemos que construir, esa sensación de que todos somos parte de una nación que va hacia un destino, aunque yo esté viviendo, ¿no es cierto?, en Puente Alto y otra persona esté viviendo en la Dehesa, pero vamos en el mismo barco, eso se construye a partir de acciones concretas que vinculen la contingencia con desafíos de largo plazo, por ejemplo, en la generación de espacios públicos que sean integradores sociales. Bernardo, todo lo que tú planteas necesita liderazgo y necesita una política con P mayúscula, una clase política con visión de Estado, con visión de largo plazo, con esta amplitud de mira que tú acabas de plantear, digamos. Pero pareciera que lamentablemente, a pesar de que tú mostraste un cierto optimismo de la clase política al comienzo de esta conversación, pareciera que uno ve, tal vez una caricatura, pero yo por lo menos siento eso, que hay más políticos preocupados de una agenda corta, y que eso hace imposible pensar en visiones de largo plazo. Uno ve como una mirada muy interesada, muy cortoplacista, pero no una visión de Estado, de país, no la construcción de ese horizonte de largo aliento al que tú planteas. Y brevemente te lo planteo, que me lo contestes cortito. Mira, yo creo que efectivamente comparto ese diagnóstico. Y hay dos riesgos, creo yo. Uno, el excesivo cortoplacismo, que está muy dado por la inercia de la política. La política esencialmente es cortoplacista porque tiene que estar, los parlamentarios van a ser electos en un año más, digamos. Entonces, por eso, más que criticar a la política, yo creo que el protagonismo de poner estos temas que juntan la contingencia con el largo plazo debe ser de otros actores, de los que estamos en el perímetro de la política, los que estamos en el debate público. Entonces, yo comparto 100% lo que decía Rodrigo. Aquí hay una democracia representativa. La única cancha de lo público donde realmente en el fondo debiera representar en el fondo la sociedad toda es el Parlamento, es la interacción del Parlamento con el Poder Ejecutivo. Pero no pueden estar solos. Tienen que haber muchos actores que se activan en el perímetro para que cuando la política dice
hagamos un subsidio al empleo, seamos nosotros los que le decimos, mire, ¿por qué no aprovechamos también de hacer una reconversión laboral y que esa persona se conecte con nuevas capacidades a los empleos del futuro y no le demos un subsidio para que vuelva a trabajar al empleo del pasado, digamos? Entonces, somos otros los que tenemos que ponerle la dimensión de largo plazo a la de corto plazo. Ahora, también el segundo riesgo, que también lo veo mucho en algunos actores de nuestro mundo, de la sociedad civil, es que se van directamente a largo plazo sin pasar por la contingencia de pobreza y de empleo. Por eso yo he tenido ciertos debates, por ejemplo, cuando yo hablo, ¿no es cierto?, de una recuperación centrada en la persona, en el empleo, por ejemplo, digno, empleo conectado con el futuro, y me reprochan que no estoy hablando de sustentabilidad o resiliencia, les digo, mira, la principal resiliencia que tenemos que construir es de las personas que se sientan parte de este proyecto de desarrollo. Si usted está con el mismo martillo, buscando el mismo clavo, con su agenda sectorial, no se está dando cuenta que hoy día hay una grieta de una profundidad completamente inédita. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y lo invito a ese desafío. Si usted, en el fondo, metamos la agenda de cambio climático junto con la agenda de reactivación de empleo. Y eso es posible, porque tú puedes invertir en infraestructura que aborda el cambio climático y que al mismo tiempo sea, ¿no sé?, infraestructura que permita empleo a través de planes de reconversión para que ese empleo pueda trabajar en esas plantas desalinizadoras, por ejemplo. Entonces, ni irse a largo plazo como si nada hubiera pasado en Chile, que yo lo veo en ciertas organizaciones de la sociedad civil, de que en el fondo uno habla de empleo y te dicen, tú estás mirando la economía del pasado. Yo le respondo, mira, feliz estar trabajando por la economía del pasado, si eso se trata en el fondo de generar empleos dignos, formales, que ojo, empleos formales que son el 70% del empleo en Chile, empleos formales que tienen remuneraciones que son el doble de las del empleo informal, y empleos formales que en un 60% de ellos los da la gran empresa. Entonces, ¿cuál es el desafío de Chile? ¿Dónde está la mayor precariedad? ¿Está en quienes no tienen empleo o bien están en quienes forzadamente tienen que recurrir a la informalidad? Y ese tiene que ser el centro de la reactivación. Y la reactivación tiene que también conectarse, insisto, con desafíos de largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Rodrigo, aquí me avisan que estamos con el tiempo encima, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta. Tú tienes una experiencia en hazañas épicas, en proponerse metas en ascensos duros y arduos, en el que participan muchas personas, equipos, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo ves este ascenso, porque estamos viviendo hoy día un descenso, podríamos decir, como sociedad, ¿no? Y como un descenso en la profundidad del momento más duro de la pandemia, un descenso en la crisis económica, la pérdida de empleo, etcétera. Pero necesitamos salir, necesitamos levantarnos, necesitamos ascender. ¿Qué imagen, cuáles son los elementos centrales de este equipo llamado Chile que quiere ascender y salir de esta noche oscura, para usar una imagen de la mística, y llegar a una nueva cumbre? ¿Cuál es esa cumbre? Bueno, dame 2 o 3 tips sobre esto, Rodrigo, por favor. Muy rápidamente. Primero, nos llevamos el diario Noreste, alguna de las expediciones que he escrito por ti, así que te conocemos hace tantos años, Cristian. Con Bernardo hemos tenido la oportunidad de viajar y por supuesto con don Mario tuve una gran experiencia al trabajar juntos en Canal 13, así que conozco mucho al panel. Bueno, con la Paula, para qué decir, hemos trabajado muchas cosas, así que es un placer de verdad haber vuelto a compartir con ustedes 5, con ustedes 4 en este panel. Mira, si tú te recuerdas, Cristian, nosotros en las expediciones fracasamos primero y después tuvimos éxito, ¿no? O sea, primero no le apuntamos y después le apuntamos. Y yo creo que el aprendizaje tiene que ver con esto. Al principio, y lo tengo que reconocer ahora, 30 años después, fuimos arrogantes. Tal vez inconscientemente, no quiero que sea arrogante así, yo aquí vengo, yo me las traigo, Peter, sino que inconscientemente creíamos que éramos capaces de hacerlo. Nos había ido bien en Chile, en la Aconcagua, en Perú, etc. Y la verdad que el desafío era mucho más grande, mucho más. Y yo creo que en alguna parte en Chile caímos en una cierta arrogancia inconsciente, que un país ya había salido adelante, que teníamos solucionado nuestros problemas de pobreza. Si uno mira las últimas campañas presidenciales, los temas de pobreza no estaban en las campañas, se hablaba de una clase media, etc. Y hablo de inconsciente porque conozco a Bernardo, conozco a don Mario, son personas de una calidad humana salvaje, ¿no? ¿Cierto? Irreconocible. Pero también hay personas que, siendo así, no ellos necesariamente, pero siendo así, no somos arrogantes. Nosotros tenemos la respuesta, nosotros en esta élite que describí anteriormente tenemos la respuesta. No tenemos. Y lo que yo propongo es tener ahora,
para buscar esas soluciones de corto, mediano y largo plazo, como dice Bernardo, una humildad consciente. O sea, ser conscientemente humildes. Mira, vamos a escuchar, nos vamos a ir a sentar con la persona en el municipio de Cerro Navia. Vamos a escuchar a los grupos de la sociedad civil, a los que Bernardo dice que tienen capilaridad. Vamos a entrar en esas conversaciones. Vamos a incorporar a ese 70% que está fuera de la toma de decisiones a esa toma de decisiones, para enfrentar la realidad actual, y hoy día la enfrentan con las ollas comunes, que es una imagen que nadie quisiera volver a ver del año 82, pero son una imagen que muestra que tienen activos, que tienen capacidad de organización, que la gente que más sufre con esto tiene capacidad de enfrentar una cierta resiliencia, como decías tú, pero también tienen posiciones respecto de cómo deberá ser ese futuro. Entonces, básicamente cambiar esta arrogancia inconsciente por una humildad consciente. Muchas gracias, Rodrigo. Esas para mí son tus palabras de cierre, tu invitación, y quiero que cada uno de ustedes, brevemente, pero por el espacio que necesiten, se despidan también con una imagen hacia el futuro. Don Mario. Bueno, mi gran deseo es que podamos salir lo mejor parados posible de esta pandemia, de la cual nadie sabe realmente cuál es la puerta de salida. A mí me ha gustado, dentro del campo de las comunicaciones, principalmente aunar voluntades, siempre con la esperanza de un futuro mejor. Las soluciones no las tengo, y seguramente esas le corresponden a personas de mayor conocimiento en cada una de las áreas. Así que muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Mario, por haber participado, por esta entrega en esta mañana. Y Bernardo. Bueno, muchas gracias, Cristian, Paula, Rodrigo, Mario, por la buena conversa. Le tengo, efectivamente, como Rodrigo, le tengo mucho aprecio a todos los que estamos acá. Así que hemos conversado harto, y yo creo que esa humildad que dice Rodrigo me sumo a esa palabra final. Yo creo que cuando hablo de recomprensión y de reseteo de los instrumentos, claro, si yo recurro a los instrumentos que yo tenía en mi caja, eso es arrogante. Entonces tengo que Cristian, el escenario cambió, y por lo tanto hay que buscar instrumentos, y para buscar esos instrumentos hay que conversar y escuchar mucho. Así que bueno, y muchas gracias por la conversa. Les mando un gran abrazo a los tres y a sus familias. Muchas gracias por haber regalado su tiempo en esta mañana, en una conversación que espero, a mí por lo menos, me ha enriquecido, y a los que nos escucharon yo espero que también. Tengo que hacer una mención comercial. AFP Habitat te invita a ayudarte en casa, a quedarte en casa y a realizar lo que necesitas de manera fácil y segura. Sitio web Habitat o Habitat AP. Y quiero despedirme de todos ustedes, agradecer este regalo de esta conversación. Creo que tenemos que seguir conversando para construir esa humildad consciente de la que hablaba Rodrigo. Y le doy el pase a Cristian Rodríguez, que está en los estudios de Radio Pauta, para que los invite a la segunda parte de Construyendo País. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Paula, Rodrigo. Gracias. Cristian. Muchas gracias, Rodrigo, Cristian, Paula. Chao, chao.